Dean Martin, el eterno rey de lo cool, no era solo un hombre con una voz de terciopelo que dio al mundo. Todo el mundo quiere a alguien. No era solo el irresistible presentador que convirtió The Dean Martin Show en historia de la televisión o la magnética estrella cuya presencia iluminó la pantalla en Río Bravo. Era más que un artista. Era un fenómeno, la encarnación viva de la edad de oro de Hollywood, la gracia sin esfuerzo y el encanto inquebrantable que millones adoraban como si fuera intocable. Durante décadas, su sonrisa se sintió inmortal, su risa, una promesa de que la alegría nunca moriría. El público creía que pertenecía a las estrellas, pero incluso las constelaciones más brillantes son reclamadas por la noche. Cuando el telón final de la vida comenzó a descender, una tormenta despiadada desgarró el mundo de Dean Martin, despojándolo del brillo, haciendo añicos la máscara de frescura y revelando a un hombre roto por la traición, devastado por el más cruel desamor que un padre puede soportar y consumido lentamente por la enfermedad. Sus últimos años no fueron una despedida apacible, sino un descenso a sombras tan inquietantes que reescribieron su leyenda. La suya fue una historia de brillo resquebrajado, triunfo manchado por la agonía, y un rey obligado a inclinarse ante una pérdida insoportable. Si alguna vez su música conmovió tu alma o sus películas te transportaron a un sueño, hónrale con una luz, un gesto de recuerdo eterno para un hombre que lo dio todo al mundo mientras cargaba solo con sus penas. Resulta desgarrador imaginarlo a los 5 años, un niño pequeño que entraba en un aula donde cada palabra sonaba extranjera, donde su acento provocaba risas crueles que cortaban como cuchillos, y donde aprendió demasiado pronto que la diferencia puede ser una prisión solitaria. Nacido en 1917, en la ruda ciudad siderúrgica de Steubenville, Ohio. Dino Paul Crocetti era hijo de inmigrantes italianos que llevaban poco más que esperanzas en sus maletas y un idioma que chocaba con las calles de la puerta de su casa. Más tarde admitiría que en la escuela nunca se sintió como en casa. Esa cruel verdad esculpió las primeras líneas de una soledad que ningún foco podría borrar jamás. Para protegerse, Dino descubrió el humor, una frágil defensa. Convirtió las burlas en risas, suavizó la crueldad con encanto y plantó la semilla de un artista que algún día dominaría los escenarios del mundo. En aquellos años encontró consuelo en el ritmo, aporreando el rechazo con la batería, susurrándose a sí mismo que la música podría llevarle algún día más allá de los estrechos muros de Steubenville. A los 16 años, las aulas habían quedado atrás para siempre. En su lugar se abrían las puertas de la acería, un mundo de fuego, polvo y castigo. Cada turno de trabajo se convertía en una educación para la supervivencia, cada pequeño sueldo en una medalla de resistencia ganada a duras penas. Sus puños se endurecieron y pronto el ring de boxeo le llamó. Como Kid Crochet, luchó derrota tras derrota con la nariz rota y el orgullo maltrecho. Sin embargo, incluso en la derrota, ensayó el arte de levantarse de nuevo. El dolor le enseñó a resistir y las cicatrices se convirtieron en tempranas insignias de desafío. Cuando la lucha no le permitía pagar las facturas, la noche le acogía. No bajo las candilejas, sino bajo las sombras. Dino se convirtió en croupier de blackjack en clubes llenos de humo donde el peligro acechaba en cada esquina. Allí aprendió a leer los ojos de los hombres como si fueran cartas, a blandir el encanto como un arma y a llevar una sonrisa firme como una armadura. En los oscuros bares clandestinos, todavía atormentados por los susurros de la ley seca, estudiaba a la gente como otros estudian los libros, perfeccionando la sincronización de un chiste, el ritmo de una historia, el silencio que se produce cuando una canción llega al corazón. Es trágico quizá que gran parte de su elegancia se forjara en lugares que le dieron poca gracia a cambio. Pero allí en el humo y las sombras forjó el aplomo, el ingenio y el valor tranquilo que le servirían de por vida. El trabajador que sobrevivía a turnos interminables, sin quejarse, el luchador que se levantaba después de cada caída, el artista principiante que comprendía que una sonrisa podía acoger y proteger todos estos hilos,
se entrelazaron para formar al hombre que el mundo veneraría un día como el King of Cool. Pero el chico que aprendió a ocultar su dolor tras una sonrisa, pronto descubrió que el mundo del espectáculo podía ser tan cruel como el patio del colegio. En los primeros 1940s, Dino Crocetti se subió a escenarios llenos de humo para cantar ante un público que apenas levantaba la vista de sus copas. Tomando prestado el estilo de Perry Como, cantando con una voz que aún no era la suya, anhelaba ser escuchado. Y temía no serlo nunca. Se hacía llamar Dino Martini, un nombre que le sonaba elegante, pero que solo agudizaba el aguijón de los prejuicios. El público se mofaba del eco italiano. Los pocos aplausos que se ganaba se le escapaban de las manos como el humo. Por consejo del director de orquesta Sammy Watkins, Dino Martini se convirtió en Dean Martin como si un nuevo nombre pudiera curar la vieja herida de no ser querido. Pero la indiferencia seguía ensombreciéndole. En un refinado club neoyorquino cantó con todas sus fuerzas, y la sala enmudeció, no de asombro sino de despiadado aburrimiento. Su aterciopelada voz derivó hacia un vacío que no ofrecía nada a cambio. Más tarde confesó que el silencio le dolía más que cualquier puñetazo que hubiera recibido en el cuadrilátero. Con solo 27 años salió del escenario humillado comportándose con una frialdad practicada mientras por dentro le atormentaba la idea de que tal vez estaba destinado a seguir siendo una sombra en el escenario de otro. Desechable. Olvidable. Es cruel imaginar a Dean Martin en ese momento, joven guapo con una voz que podía derretir la piedra, y sin embargo tratado como si no fuera más que un extra en su propia vida. Pero el destino tiene una forma despiadada de esconder milagros dentro de los desastres, y en 1945, cuando Dean estaba en 28, se cruzó en el Glass Hat Club de Nueva York, con un enjuto cómico de 19 años llamado Jerry Lewis, un chico tan hambriento de reconocimiento como temerario de energía. Aquella fatídica noche, Jerry irrumpió en el set de Dean con gags salvajes y sin guión, una intrusión temeraria que parecía segura de destruir la poca dignidad que le quedaba, y por un momento insoportable pareció que la humillación le aplastaría de nuevo. Pero entonces el público estalló en carcajadas incontrolables, no por el fracaso de Dean, sino por la deslumbrante colisión de música y locura que tenían ante ellos. Aquel accidente de la desesperación se convirtió en pura alquimia. El suave crooner y el payaso maníaco descubrieron que juntos podían incendiar un escenario de una forma que ninguno de los dos podría lograr por sí solo. El encanto sin esfuerzo de Martin envolviendo el caos de Lewis. Los polos opuestos se fundieron en brillantez. Años más tarde, Jerry recordaría que Dean parecía pertenecer al grupo incluso cuando nadie más lo creía, y el propio Dean confesaría que esta asociación no nació de un diseño, sino de las cenizas de la desesperación, vuelta del revés. Del ridículo y el rechazo, se forjó uno de los dúos más grandes de la historia del mundo del espectáculo, un milagro nacido del dolor y la humillación, que habían estado a punto de acabar con él. Para Dean Martin, los 1940s no fueron años de triunfo, sino años de prueba, en los que cada nota corría el riesgo de ser ahogada por una cruel indiferencia, cada noche terminaba con el dolor del anonimato, y cada paso adelante exigía que le arrancaran otro trozo de su orgullo. Sin embargo, dentro de ese crisol de angustia y reinvención, el artista que llevaba dentro se endureció hasta convertirse en acero, y cuando el mundo por fin empezó a escuchar lo que oyó, no fue simplemente la voz de Dean Martin. Fue la inquebrantable resistencia de un hombre que había sido destrozado y se negaba a seguir destrozado. En julio de 1946, Dean Martin, entonces un cantante poco conocido, estaba junto a un joven y enjuto cómico llamado Jerry Lewis en el 500 Club de Atlantic City, frente a un público ya inquieto y dispuesto a verles fracasar. Desesperados abandonaron el guión. Dean cantaba con suave desafío mientras Jerry recorría el escenario en un caos maníaco. Lo que debería haber sido un desastre se convirtió en un milagro. El público estalló, y en ese instante nació una década de gloria.
Juntos conquistaron el Copacabana, dominaron la radio de la NBC, convirtieron la Colgate Comedy Hour en un ritual semanal y llenaron los cines con un éxito tras otro. A principios de los 1950 eran el número de moda en Estados Unidos, ganando fortunas que parecían impensables. Pero mientras el mundo reía, Dean sangraba en silencio. Los críticos adoraban a Jerry como el genio, despreciando a Dean como nada más que un guaperas heterosexual. Más tarde admitió que el silencio entre risas le dolía más que cualquier puñetazo que hubiera recibido en el ring de boxeo. En 1954, la herida se convirtió en humillación. La revista Look lo recortó de una portada dejando a Jerry sonriendo solo. Sentía como si me hubieran borrado de mi propia vida, confesó Dean a un amigo. Incluso los niños que gritaban «¿Dónde está Jerry?», en sus espectáculos le calaban hasta los huesos. Lo que parecía el Tata y el destino se convirtió en una jaula de risas, y Dean lo soportó con una sonrisa que ocultaba la herida. El 25 de julio 1956, exactamente 10 años después de su debut, la asociación terminó en el Copacabana. La ovación rugió como un trueno, pero Dean la describió más tarde como «los aplausos sonaron a luto, y la libertad que daban venía acompañada de cicatrices que ninguna bajada de telón podría curar». Cuando Dean entró solo en el candelero, el mundo dudó de él. Su primera película en solitario, 10.000 dormitorios 1957, se derrumbó tan completamente que más tarde dijo que se sintió como si todos los rechazos de mi infancia volvieran de golpe. Los críticos se mofaron, los fans se fueron a la deriva y crecieron los murmullos de que no era nada sin Jerry. Pero Dean no estaba hecho para rendirse. En 1958, asombró a Hollywood en The Young Lions, aguantando el tipo junto a Brando y Clift, en una interpretación tan cruda que obligó a los críticos a respetarle por fin. Ese mismo año estrenó Volare y en 1964, golpeó con estruendo. Everybody Loves Somebody se disparó hasta el número 1, desbancando a los Beatles de las listas en plena Beatlemanía. El hombre que una vez fue considerado un compinche era ahora más alto que la mejor banda del mundo. Con Sinatra, Sammy Davis Jr., Joey Bishop y Peter Lawford, formó el Rat Pack y convirtió las noches de Las Vegas en leyenda. Sin embargo, incluso en su mejor momento la vieja herida susurraba. Jerry admitiría más tarde en sus memorias que yo fui la razón por la que Dean se alejó, pero el daño permaneció. Detrás de la sonrisa fácil y el vaso en la mano, Dean se preguntaba si era realmente amado por su arte o solo adorado por la máscara que había aprendido demasiado bien. Las 1960s le proporcionaron un éxito deslumbrante, pero también le dejaron atormentado por una única pregunta. ¿Era Dean Martin el hombre o solo la imagen? En 1965, llevó esa pregunta a la televisión. El show de Dean Martin se estrenó en la NBC y durante 9 años, más de 260 episodios, reinó con un estilo que solo él podía conseguir. Se negaba a ensayar y solo llegaba a la grabación con una copa en la mano y una sonrisa en los labios. Lo que parecía descuido era genialidad. Sus improvisaciones eran agudas, su encanto sin esfuerzo, su humor tan natural que parecía que te estaba hablando a ti. América adoraba al adorable borracho creyendo que cada guiño y tropiezo eran reales. Pocos conocían la verdad. El vaso a menudo contenía zumo de manzana, y tras la máscara vivía un hombre que valoraba más las cenas familiares y las tranquilas tardes de golf que las fiestas interminables. Sin embargo, el mito se hizo tan poderoso que amenazó con tragárselo entero. Los tabloides hablaban de su adicción, los críticos le tachaban de poco serio, y Dean le dijo una vez a un confidente: «El hombre con el que se ríe América no es el hombre que yo veo en el espejo». Cuando el Dean Martin Show terminó en 1974, volvió como presentador del Dean Martin Celebrity Roast, donde los nombres más importantes de Hollywood se reunían para burlarse y celebrar bajo su atenta sonrisa.
Durante una década los asados se convirtieron en un ritual nacional con Dean en el centro rey entre amigos. Pero aunque las risas continuaron, la contradicción perduró. América amaba la máscara mientras que el hombre que había detrás permanecía en soledad. Como Sinatra definió una época, pero a diferencia de cualquier otro, convirtió las heridas en maravillas. Y en esa contradicción residían la brillantez y la tragedia de Dean Martin, inmortal, intocable, pero siempre atormentado por el temor de que la máscara sobreviviera al propio hombre. Sin embargo, mientras su carrera se disparaba hasta cotas que nadie habría podido imaginar, la vida privada de Dean contaba una historia diferente, marcada no por los aplausos, sino por un amor frágil y un doloroso primer final. En 1941, a solo 24, se casó con Elizabeth Betty McDonald, cuando aún era solo Dino Crocetti, un cantante en apuros con más deudas que dólares y más esperanzas que certezas. Betty no se casó con la fama. No había ninguna, sino más bien el tranquilo encanto de un hombre que parecía destinado a algo más allá de los clubes llenos de humo y las noches agitadas. Sus primeros años juntos fueron humildes, marcados por apartamentos alquilados, facturas atrasadas y sueños que siempre parecían un paso fuera de su alcance. Sin embargo, en medio de la incertidumbre construyeron una familia, y Betty le dio 4 hijos. Craig, Claudia Gale y Diana, llenando su modesto hogar de risas, que durante un tiempo les protegieron de la indiferencia del público que apenas se fijaba en Dean. Durante un tiempo dio la sensación de que el amor por sí mismo podría ser suficiente, pero a medida que la estrella de Dean empezaba a ascender en el medio 1940, los mismos aplausos que le encumbraron a él empezaron a ahogarla a ella. En el escenario con Jerry Lewis, él se vio de repente catapultado a la fama, mientras Betty se quedaba atrás para mantener un hogar cada vez más eclipsado por el caos de su nueva vida. La mujer que una vez se había casado con Dino el soñador, ahora se encontraba atada a Dean Martin, el artista que el mundo demandaba. Cuanto más le abrazaban los focos, más la abandonaban a ella. Sus amigos recordarían más tarde lo perdida que parecía, incapaz de competir con los viajes, los fans, y el torbellino de una vida que nunca había elegido. Había querido un marido. El mundo lo había convertido en un icono. En 1949, mientras Dean y Jerry conquistaban los clubes nocturnos de Hollywood, el matrimonio se desmoronó. Dean, a los 32, se hizo con la custodia completa de sus 4 hijos, un resultado extraordinario para la época y que reveló la fragilidad de Betty. Para él fue a la vez una victoria y una herida. Para ella, el comienzo de un lento descenso. Dean siguió adelante forjando su leyenda, mientras Betty caía en la oscuridad, trasladándose a San Francisco, donde su salud empeoró, y el consuelo se encontraba con demasiada frecuencia en el fondo de una botella. Lo que había comenzado como una unión entre iguales, terminó con ella desvaneciéndose en la soledad, su nombre reducido a una nota a pie de página en la historia del hombre, al que una vez había llamado suyo. Para Dean, el divorcio fue algo más que la pérdida de un matrimonio. Fue el nacimiento de una culpa de la que rara vez hablaba en voz alta. Sabía que ella había caminado a su lado cuando nadie más creía, y que la había dejado atrás, justo cuando el mundo le abría los brazos. Años más tarde, casi nunca mencionaría a Betty, pero los que le conocían decían que su silencio era más pesado que las palabras, una admisión silenciosa de que el arrepentimiento persistía, tácito pero innegable. Betty McDonald murió en 1989, a la edad de 66 años, 6 años, antes que el propio Dean. Ella no estaba allí cuando los casinos atenuaron sus luces, en su honor, su propio paso desapercibido por las multitudes que una vez le habían adorado. Fue la primera en llamarle marido, la primera en creer cuando más difícil era creer, y la primera cuya ausencia le recordó hasta su último aliento que incluso las leyendas se construyen a base de sacrificios que el mundo nunca ve. Aunque el fracaso de su primer matrimonio le había herido profundamente la historia de amor de Dean,
no terminaba ahí. En 1949, solo unos meses después de divorciarse de Betty Dean, se casó con Jean Bigger, una ex reina de la Orange Bowl de una belleza asombrosa, cuya elegancia y calidez parecían estabilizarle de un modo que el escenario nunca podría. Durante casi un cuarto de siglo, Jean no solo fue su esposa, sino su compañera constante, paseando con él por las alfombras rojas, estando a su lado en los banquetes de Hollywood y esperando tranquilamente en las salas de espectáculos de Las Vegas, mientras el mundo gritaba su nombre. Para los de fuera parecían intocables, una pareja de oro en la edad dorada de Hollywood. Jean le dio 3 hijos. Dean Paul en 1951, Richie en 1950, y 3, y Gina en 1950, y 6, y su hogar se convirtió en el raro refugio donde el rey de lo cool se despojaba del esmoquín y se convertía simplemente en papá. Los que le conocían bien recordaban que Dean Paul, el hijo mayor de este segundo matrimonio, era para Dean algo más que otro niño. Era su espejo, su orgullo y su tranquila alegría. Dean llegaba a casa después de largas noches, en clubes llenos de humo o de maratonianas sesiones de rodaje, y se sentaba al borde de la cama de Dean Paul, escuchando al niño charlar sobre tenis o música, sonriendo como si el mundo hubiera dejado de girar. Ese chico lo tiene todo, decía Dean a sus amigos, medio en broma, medio con asombro. En esos raros momentos domésticos, despojado de los focos, parecía el más feliz un hombre que encontraba en la paternidad una luz que ni siquiera los aplausos podían rivalizar. Jean, por su parte, nutría a la familia con una gracia que impedía que la casa se deshiciera, asegurándose de que sus hijos conocieran la estabilidad incluso cuando su padre pertenecía a un público que nunca le dejaba descansar. Pero incluso el amor más fuerte se doblega bajo el peso implacable de la fama. El mismo mundo que hizo inmortal a Dean fue también el que abrió grietas en su matrimonio. Jean se había enamorado de Dino Crocetti, un soñador que aún luchaba por ser escuchado, pero ella se despertaba cada mañana junto a Dean Martin, la leyenda reclamada por el público. Noche tras noche ella permanecía a su lado con vestidos relucientes, sonriendo en recepciones y cenas de gala, pero en su interior libraba una batalla que nunca podría ganar, compitiendo con millones de desconocidos por el corazón de su marido. Dean intentaba a su manera salvar la distancia. Traía regalos a casa de las giras, daba besos de buenas noches a sus hijos, intentaba ser a la vez ídolo y padre, artista y marido. Pero la máscara que encandilaba al mundo era más difícil de quitar de lo que él admitía. Jean sintió que el hombre al que amaba desaparecía tras ella, presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. Los años se difuminaron en un ciclo de espectáculos con entradas agotadas y noches solitarias, estrenos glamurosos, seguidos de silencios vacíos en casa. Lo que el público veía como encanto sin esfuerzo, Jean lo experimentaba a menudo como distancia. Lo que parecía alegría en el escenario, ella lo interpretaba a veces como cansancio y huida. Los amigos dijeron más tarde que ella era la que mantenía unida a la familia en silencio, mientras Dean era engullido por las exigencias de la celebridad. Pero incluso su fuerza tenía límites. A principios de 1970, los resentimientos no expresados, las separaciones interminables y las lágrimas silenciosas habían vaciado los cimientos de su matrimonio. En 1973, tras 24 largos años de amor, lealtad e ilusión de permanencia, el matrimonio que antes parecía intocable, finalmente se rompió. La noticia dejó atónito a Hollywood. Si Dean y Jean no podían durar, ¿quién podría hacerlo? Pero para los dos no fue un colapso ardiente, sino una rendición silenciosa. La lenta extinción de una llama que había ardido fielmente durante décadas, solo para descubrir que las brasas ya no podían calentarlos. Para Dean, el divorcio no solo supuso la pérdida de una esposa, sino el desmoronamiento del único refugio en el que creía que podía dejar de lado la máscara de la frialdad y simplemente existir como marido y padre. Para Jean fue el doloroso reconocimiento de que el hombre al que el mundo adoraba
el icono aclamado por millones de personas, ya no era el mismo tierno soñador con el que una vez se había casado en 1949, y así después de casi un cuarto de siglo, lo que había parecido inquebrantable se disolvió en el silencio, dejando tras de sí no solo un matrimonio roto, sino dos corazones rotos que la fama nunca pudo reparar. Y aunque el matrimonio llegó a su fin, hubo un vínculo que nunca flaqueó la devoción de Dean por sus hijos, y sobre todo por Dean Paul. El divorcio no apagó esa luz. Sus amigos decían que se aferraba a su tiempo con el niño como si quisiera demostrar que algo de permanencia podía sobrevivir. Sin embargo, cuando se firmaron los papeles y Jean dejó de llamarse Jean, la casa en la que antes resonaban las carcajadas se volvió insoportablemente silenciosa. Dejó a Dean con otra herida menos visible que las cicatrices del mundo del espectáculo, pero más profunda, y que llevaría bajo la pulida sonrisa de la buena onda durante el resto de sus días. Por 1973, Dean Martin ya no era el joven crooner hambriento que se abría camino en los clubes nocturnos, ni el marido de oro de una unión de 24 años. Tenía 55 años, fama mundial, una riqueza inimaginable, pero arrastraba las cicatrices de un matrimonio roto que se había creído inquebrantable. En esa época vulnerable, buscó algo nuevo, algo que pudiera acallar la soledad que le perseguía incluso en las habitaciones más luminosas. Se llamaba Catherine Hahn, una despampanante recepcionista, 26 años mayor de un salón de Beverly Hills, cuya belleza atraía todas las miradas y cuya juventud parecía prometer a Dean una oportunidad para empezar de nuevo. Para el público, su emparejamiento parecía improbable. El rey de lo cool con una mujer casi 30 años menor que él, pero para Dean no se trataba tanto de las apariencias como de la esperanza desesperada de que el amor pudiera volver a ser sencillo. Catherine trajo consigo una hija, Sasha, a la que Dean no tardó en adoptar como suya. Sus amigos dirían más tarde que Dean se iluminaba en presencia de Sasha, y que incluso cuando su tercer matrimonio se tambaleó, el vínculo que formó con ella nunca se rompió. Durante un tiempo Catherine y Dean jugaron a la ilusión de la paz doméstica. Cenas en Beverly Hills, apariciones en galas benéficas y la imagen del glamour que las revistas adoraban. Catherine nunca había vivido dentro del torbellino de Hollywood y ahora se encontraba casada no solo con un hombre, sino con una leyenda, con todas las distracciones trasnoches e implacable atención que ello conllevaba. Dean, por su parte, intentaba superar su edad y su dolor, aferrándose a la idea de que el afecto de una mujer más joven podría restaurar lo que 2 décadas de fama habían erosionado lentamente. La vida de Dean giraba en torno a campos de golf, estudios de televisión y la humeante neblina de las salas de espectáculos de Las Vegas, mientras que el mundo de Catherine había estado antaño arraigado en una tranquila normalidad. La brecha entre ellos se ensanchó, y pronto el brillo de su romance relámpago se convirtió en inquietud. No hubo peleas explosivas ni escándalos en los tabloides, solo la tranquila constatación de que lo que había comenzado como una esperanza se estaba disolviendo en la distancia. Menos de 3 años después de su inicio, el matrimonio terminó en divorcio en 1976, Para Dean fue otra cicatriz, aunque no la profunda herida de su segundo matrimonio. Esta pérdida tuvo un peso diferente, menos un golpe demoledor que un suspiro cansado, un reconocimiento de que incluso para un hombre adorado por millones, el amor podía escapársele de las manos. Y sin embargo, de la brevedad surgió una verdad duradera, Sasha. Dean siguió tratándola como a su hija mucho después de que se firmaran los papeles, demostrando que incluso cuando los matrimonios fracasaban, su capacidad de amar como padre perduraba. Catherine desapareció de los focos tras su divorcio. Su nombre se recuerda sobre todo por los breves años que estuvo al lado de Dean. Para Dean, el matrimonio pasó a formar parte del tapiz de añoranza que definió su vida posterior, la prueba de que el éxito no podía protegerle de la soledad y de que incluso el rey de lo cool era en el fondo un hombre en busca de un calor que nunca consiguió retener del todo.
A pesar de todos los desengaños que Dean había sufrido, nada fue más profundo que el momento en que el destino se metió en su familia y le arrancó la luz más brillante de su vida, su amado hijo, Dean Paul. Para el mundo, Dean era el rey de lo cool, pero para sus hijos era simplemente papá. Y entre ellos estaba Dean Paul, nacido en 1950, y alto, atlético, carismático, que parecía reflejar el espíritu mismo de su padre hacia él. Dean solía decir a sus amigos: «Ese chico es lo mejor de mí», y cuando lo decía sus ojos brillaban como ningún foco podría hacerlo jamás. A diferencia de su padre, Dean Paul no se limitaba a un único don. Cantó con grupos de música pop, jugó al tenis profesional, encandiló a Hollywood en películas y finalmente abrazó los cielos como piloto, como si el propio destino no pudiera contener su inquieta energía. Para Dean, cada logro era un triunfo silencioso, cada titular sobre su hijo valía más que cualquier reseña sobre sí mismo. No era el aplauso de los extraños lo que le conmovía, sino la alegría de ver a su hijo convertirse en algo más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Y para Jean, su madre, estaba el orgullo feroz que solo una madre puede sentir, el recuerdo de sus primeros pasos, su sonrisa infantil, su curiosidad sin límites, el amor que había perdurado incluso después de que su propio matrimonio con Dean hubiera terminado. Ese sueño terminó el 21 de marzo de 1987, Aquella mañana el capitán Dean Paul Martin subió a la cabina de su F-4C Phantom Jet para lo que debería haber sido una misión rutinaria de entrenamiento sobre el desierto de California. El tiempo era malo, las nubes densas, pero nada hacía pensar en una catástrofe. Y sin embargo, en algún lugar sobre las montañas de San Bernardino el contacto por radar desapareció. En un solo suspiro el silencio se tragó el cielo y con él al hijo que tanto Dean como Jean habían adorado durante 36 años. Cuando la llamada llegó a Beverly Hills, los que estaban presentes dijeron que el rostro de Dean parecía haber envejecido una década en un instante. Al otro lado de la ciudad, Jean se deshizo en lágrimas aferrándose a fotografías que ahora le parecían salvavidas, susurrando su nombre como si aún pudiera oírla. Ambos padres, aunque divorciados desde hacía tiempo, estaban unidos por la angustia. Dos vidas destrozadas en paralelo de luto, no como marido y mujer, sino como padre y madre unidos para siempre por el hijo que habían perdido. La búsqueda se convirtió en una vigilia que se apoderó de la nación. El presidente Ronald Reagan, amigo personal, ordenó que uno de los aviones de reconocimiento más avanzados de Estados Unidos ayudara en la búsqueda. Durante 3 interminables días, los helicópteros peinaron las montañas, mientras Dean permanecía sentado en casa fumando en cadena, paseándose por el suelo respondiendo a cada llamada telefónica con manos temblorosas. Jean en su propio silencio encendía velas y rezaba durante las noches con su dolor aumentando con cada hora que pasaba sin noticias. El primer día trajo optimismo. El segundo día trajo agotamiento. El tercer día solo trajo pavor. Dean incluso recurrió a los videntes con desesperación, aferrándose a las sombras como si el universo aún pudiera concederle un milagro. Pero el milagro nunca llegó. En las laderas del monte San Gorgonio los buscadores encontraron los restos. No hubo supervivientes. A los 35 años, Dean Paul Martin, cantante, actor, atleta, piloto, hijo, se había ido. 36 años de paternidad y maternidad, de amor y risas y orgullo, se habían truncado en el espacio de un solo instante. Los amigos dijeron que Dean se quedó mirando en silencio. Jean lloró hasta quedarse sin voz. Era la simetría más cruel, dos corazones unidos, una vez por el amor, ahora unidos para siempre por el dolor. Los más allegados a Dean decían que nunca se recuperó. Estaba destrozado, recordaba un amigo, e incluso Sinatra, que le había visto atravesar décadas de altibajos, admitió que nunca había vuelto a ser el mismo hombre. El encogimiento de hombros, la sonrisa, la frialdad sin esfuerzo que le habían llevado a superar el rechazo y la traición
no podían protegerle ahora. El rey de la frialdad que siempre había parecido intocable se movía a lo largo de los días como si arrastrara una herida que ningún foco podía ocultar. Sinatra, desesperado por ayudarle, le convenció para que se uniera a una gira de reunión con él y Sammy Davis Jr., con la esperanza de que el clamor de las multitudes pudiera reavivar su chispa. Pero Dean se presentó ante miles de personas y solo sintió vacío. Después de una actuación en Nueva York, mientras Sinatra y Davis planeaban celebrarlo, Dean embarcó silenciosamente en un avión de regreso a casa dejando atrás la gira. El escenario que una vez le había dado todo ahora se burlaba de él con su ruido. Incapaz de llenar el silencio, su hijo se había marchado. John también vivía con una pena de la que nunca se desprendía, diciendo a sus amigos en privado que ninguna madre debería sobrevivir a su hijo. Sus palabras cargadas de una verdad que ningún consuelo podía suavizar. En privado el dolor ahuecaba a Dean, que se retiraba de la escena pública pasando largas tardes solo en el campo de golf o veladas viendo viejos westerns con su risa como débil eco de lo que había sido antaño. Sus hijos notaron el cambio. Sus amigos lo describieron como apagado, cansado y distante. Casi nunca hablaba del decano Paul, pero en los raros momentos de sinceridad sus palabras calaban hasta los huesos. «Me paso por el forro», admitió una vez una confesión silenciosa de que la vida se había convertido más en sobrevivir que en vivir. El padre que una vez se había iluminado con los logros de su hijo, vivía ahora a la sombra de la ausencia, dando vueltas sin cesar en torno al recuerdo de un chico que había sido su orgullo, su esperanza, su reflejo. John llevaba su pena en silencio conservando los recuerdos en álbumes de fotos hablando de su hijo en presente, como si se negara a dejarlo marchar. Para ambos padres el amor se había convertido en luto, y el luto en vida. La tragedia era aún más devastadora por lo que representaba Dean Paul, que había estado al borde de muchas cosas, una floreciente carrera como actor, una promesa musical, la disciplina del deporte, el honor del servicio militar. Perderle no era simplemente perder a un hijo, era ver cómo se extinguía el propio futuro. Dean Martin ya había conocido el desamor, matrimonios fracasados, traiciones profesionales, la soledad de la fama, pero nada comparado con esto. Era la crueldad suprema. Padres enterrando a su hijo una herida que ningún aplauso, ninguna fortuna, ninguna leyenda podría curar jamás. Para Dean, la pérdida era un silencio que llevaba a todas partes. Para Jan, era un vacío que llevaba en privado. Juntos, aunque separados, soportaron lo insoportable. Desde aquel día de marzo de 1987, Dean Martin vivió como la mitad del hombre que había sido. Los casinos que habían apagado sus luces en honor de sus triunfos, volverían a apagarlas cuando murió en 1995, Pero para Dean, las luces ya se habían apagado 8 años antes. En las laderas de San Gorgonio, Jan, que vivió décadas más, llevó su pena hasta el final de sus días. En 2016, el mundo siempre recordará a Dean Martin por su voz, su sonrisa y su encanto sin esfuerzo, pero quienes mejor le conocieron comprendieron que tras la máscara de frialdad vivían un padre y una madre cuyos corazones habían sido destrozados por el destino. A partir de ese momento, Dean no actuaba para el mundo, lo soportaba. Y Jen, aunque separada de él, recorría el mismo camino ensombrecido, 2 vidas rotas para siempre por la pérdida de quien más amaban. Aunque había sobrevivido a desamores que habrían destrozado a la mayoría de los hombres, Dean Martin no pudo escapar al cruel peso del tiempo. En 1993, a 76, los médicos dieron por fin voz a lo que su cuerpo ya sabía. Años de fumar incesantemente habían hecho mella, y el cáncer de pulmón había comenzado su silencioso asalto. Para un hombre cuya voz de terciopelo había llenado teatros y cuya risa se había extendido a millones de salones, fue un golpe devastador. Cada respiración se hacía más pesada, como si el propio aire le abandonara. Los médicos instaron a operarle, pero Dean se negó.
ni hospitales, ni máquinas, ni habitaciones estériles que le robaran la poca dignidad que le quedaba. «Solo quiero paz», dijo suavemente a sus hijos. Su hija Diana recordó más tarde aquellas palabras como lo más desgarrador y lo más noble que jamás había oído de él. Un padre que eligió la serenidad frente a la lucha, el silencio frente al sufrimiento. A partir de ese momento, se retiró de los brillantes escenarios que le habían definido y eligió en su lugar la quietud de su casa de Beverly Hills. Antaño llena de invitados y música, la casa se sumió en silenciosas sombras. Dean pasaba lentas tardes en el campo de golf, golpeando más para el recuerdo que para el juego, y largas noches perdido en viejos westerns, con sus héroes en blanco y negro galopando por cielos abiertos que le recordaban días en los que la vida parecía más sencilla. Para el público seguía llevando la máscara del rey del cool. Para su familia, era un hombre que se encogía de fragilidad y cada temporada le dejaba más frágil que la anterior. Diana se convirtió en su ancla en aquellos años, y sus recuerdos conservan ahora el alma tras la leyenda. Sonreía para nosotros la misma sonrisa que América conocía, escribió, pero yo podía ver el dolor tras ella. Recordaba cómo se demoraba cuando la cogía de la mano como si temiera soltarla. Cómo le pedía que se sentara a su lado mientras los westerns parpadeaban en la pantalla. A veces le cantaba en voz baja las mismas canciones que una vez le habían hecho inmortal. Su favorita era Everybody Loves Somebody. Cuando la canté, recordó. De Ana, él cerró los ojos, y por un momento casi pude verle de nuevo en el escenario, no como el King of Cool, sino como mi padre, descansando en la música. Estos conciertos privados se convirtieron en rituales sagrados. Una hija devolviendo el regalo que su padre había hecho al mundo, la música como bálsamo, la música como despedida. Para sus otros hijos, ver su declive también fue una herida. Vieron al hombre que una vez había sido invencible reducido por la enfermedad, pero Dean nunca habló de miedo. Se encogía de hombros ante cada tos, como si no fuera nada, llevaba su sonrisa como una armadura, y mantenía la máscara intacta para ellos. Pero el silencio entre palabras le delataba. Detrás de su frío distanciamiento, había un hombre que sabía que el tiempo se le acababa y que se negaba a que vieran cuánto le aterrorizaba. El día de Navidad 25 de diciembre 1995, mientras el mundo exterior vivía entre campanas, risas y el resplandor de las luces navideñas, la casa de Dean Martin estaba envuelta en el silencio. Dentro el rey del cool no estaba sentado en un escenario, sino en su sillón frágil, con la respiración entrecortada, su presencia antaño magnética, reducida a gestos silenciosos. A su alrededor solo se reunían unos pocos seres queridos, aferrados a él, como si su cercanía pudiera detener lo inevitable. Aquella mañana, su hija Diana ocupó su lugar a su lado. Le cogió la misma mano que una vez había saludado a las multitudes que la adoraban, y sintió lo frágil que se había vuelto. Queriendo darle consuelo, empezó a cantar Everybody Loves Somebody, el himno que le había llevado a la historia. Su voz vacilaba, pero la melodía llenaba la sala como una plegaria. Cuando cerró los ojos, escribió más tarde, quise creer que estaba descansando, pero en el fondo de mi corazón, sabía que se estaba despidiendo. En ese momento no fueron los aplausos de millones de personas, sino el canto tranquilo de una hija, lo que se convirtió en su último público, su último bis, en la intimidad del hogar. Esa tarde a los 78, Dean Martin exhaló su último suspiro. Su fallecimiento por insuficiencia respiratoria aguda se sintió como la línea final de una balada que el mundo nunca había querido que terminara. Fuera las familias celebraban la Navidad con alegría. En su interior, una hija llevaba el recuerdo de ver cómo su padre se le escapaba, mientras su canción aún resonaba en el aire. Para Diana la Navidad nunca volvería a ser un día de pura alegría. Nunca quise que llegaran las fiestas sin pensar en él, confesó, y a partir de ese año diciembre, se convirtió en una estación tanto de amor como de ausencia marcada para siempre por el silencio que siguió a la última canción de su padre.
3 días más tarde, Las Vegas apagó sus luces de neón en señal de homenaje. La ciudad que antaño había vibrado con su voz permaneció en una solemne oscuridad, inclinándose ante el hombre que había definido su edad de oro. Durante un breve e inquietante instante, incluso el desierto de luces se rindió al silencio honrando a la leyenda que antaño había coronado. Sin embargo, la presencia de Dean no se desvaneció con el apagón de aquellas luces. Diana siguió adelante con la antorcha cantando sus canciones por todo el mundo, escribiendo sus memorias, Memories are made of this, y contando al público historias del hombre que había detrás de la máscara. Cada nota que cantaba era un acto de recuerdo, cada palabra, una forma de devolver a su padre a la sala. Canto para él, dijo, porque no quiero que la gente olvide nunca, no solo al artista, sino al hombre al que llamaba papá. Los últimos años de Dean Martin no estuvieron dorados por los aplausos, sino marcados por el silencio, la fragilidad y el callado coraje de un hombre que eligió la dignidad frente a la desesperación. Sin embargo, en su negativa a luchar, aún había fuerza, y en la devoción de sus hijos, especialmente de Diana, su final se convirtió en algo más que una tragedia. Se convirtió en un testimonio de que el amor puede sobrevivir a la enfermedad, de que la memoria puede eclipsar a la muerte, y de que el rey del frío, incluso en su silencio, sigue cantando. Aunque Dean Martin dejó este mundo el día de Navidad 1995, en tranquila soledad, su legado se negó a morir. Siguió resonando en la música, en los recuerdos, e incluso en las mismas paredes que una vez albergaron su risa. En el momento de su fallecimiento, su patrimonio estaba valorado en casi $30 millones, fruto no de la casualidad, sino de décadas de trasnochar giras interminables y horas en estudios llenos de humo, donde su voz de terciopelo quedó grabada en la historia. Su riqueza se plasmó en ladrillos y cemento, así como en melodías. La mansión de Beverly Hills que compró en las 1970s, un refugio de 12.000 metros cuadrados de suelos de mármol y amplias escaleras, no fue simplemente un hogar, sino el escenario de sus últimos años, donde las cenas familiares convivían con tranquilas noches de decadencia. Tras su muerte se vendió por $1,3 millones, que más tarde se dispararon a las decenas de millones, un agridulce recordatorio de que incluso la arquitectura lleva memoria. En Palm Springs, guardaba otro santuario soleado y sereno, donde los fines de semana se dedicaba al golf y a las risas de los amigos que le visitaban. Se vendió por solo $5 millones, pero su verdadero valor se mide ahora en nostalgia, más que en dólares. Estas casas humildes o grandiosas se erigen como monumentos al hombre que se pasó la vida siendo Dean Martin para el mundo, pero que anhelaba ser solo papá entre sus paredes. Sin embargo, su mayor previsión no fue inmobiliaria, sino en la planificación de su legado. Dean Martin creó el Dean Martin Family Trust para garantizar que los derechos de autor de sus películas, apariciones en televisión y grabaciones quedaran bajo la protección de sus hijos. Fue algo más que prudencia financiera. Fue un acto de amor, una forma de proteger a su familia de la explotación de una imagen que él ya no podía defender. A día de hoy, programas como The Dean Martin Show y The Celebrity Roasts siguen emitiéndose, sus risas inundan las salas de estar, los derechos de autor fluyen hacia el fondo como un salvavidas entre el pasado y el presente. Incluso la sonrisa de un cartel, la voz canturreando en un anuncio, la silueta de smoking en la portada de un álbum, todo está cuidadosamente salvaguardado por el fondo, manteniendo el legado de Dean en manos de aquellos que llevaron su nombre. En 2023, casi 3 décadas después de su muerte, ese legado cobró nueva vida a través de una asociación histórica con Iconic Artists Group, una empresa dedicada a preservar a los gigantes de la cultura. Para la familia Martin, era una manera de garantizar que la leyenda de Dean no quedara atrapada en la nostalgia, sino que renaciera para las nuevas generaciones a través de plataformas de streaming, mercancía comisariada y proyectos de celebración que revelan tanto al artista como al hombre. La voz de Dean Martin, que una vez se escuchó en discos de vinilo girando en salones llenos de humo,
Ahora vive en listas de reproducción digitales de todo el mundo, prueba de que el estilo y la sinceridad nunca caducan. Y sin embargo, la herencia más auténtica de todas no está escrita en contratos, sino que se lleva en canciones. Su hija Diana Martin se convirtió en la llama viva de su memoria. Ella misma, como artista recorrió el mundo cantando los grandes éxitos de su padre, no como imitación sino como devoción, contando historias entre verso y verso, que dejaban entrever al hombre que había detrás del smoking. En sus memorias, Memories Are Made of This, desveló un retrato de Dean, no como el rey de lo cool, sino como el padre amable que hacía tortitas los domingos, que le cogía la mano. Un poco más de lo necesario que protegía su dolor, incluso cuando le consumía. A través de su voz y su pluma, la imagen de Dean Martin no se congeló en el mito, sino que se hizo humana de nuevo, frágil, imperfecta, infinitamente querida. Cada año vuelve a Steubenville, Ohio, para celebrar el festival Dean Martin, donde se conceden becas en su nombre, asegurando que el chico que una vez abandonó la escuela avergonzado, ahora inspira educación y arte en los niños que sueñan. Sí, Dean Martin dejó millones, mansiones y derechos musicales, pero eso no es más que la sombra de su verdadera riqueza. Su verdadera fortuna reside en la calidez de un estilo que hacía que los desconocidos se sintieran amigos en la risa, que hacía soportable la soledad en la voz que sigue canturreando a través de las décadas, recordándonos que todo el mundo quiere a alguien alguna vez. Su legado no es solo un catálogo de canciones o contratos en una cámara acorazada. Es una forma de vivir una dignidad tranquila frente al desamor, y un amor tan duradero que ni siquiera la muerte podría silenciarlo. Casi 30 años después de que se deslizara hacia la eternidad, Dean Martin sigue siendo no solo un hombre recordado, sino una presencia sentida, una canción que sigue sonando en los corazones de millones de personas. Dean Martin dio al mundo risas, música y noches inolvidables de alegría, pero detrás de la leyenda había un hombre que llevó el desamor con gracia y el amor con fuerza tranquila. Su voz sigue sonando durante décadas, su estilo sigue inspirando, y su legado vive en los corazones de millones de personas. Si las canciones de Dean Martin alguna vez te llegaron al alma, si su sonrisa alguna vez te hizo creer en la magia, ríndele homenaje aquí. Deja un mensaje de gratitud, comparte tus recuerdos y deja que el rey del cool viva a través de nosotros. Porque mientras lo recordemos, Dean Martin nunca se va de verdad.